Prendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Nombre que es sobre todo nombre. Amén. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Oramos en tu nombre. Amén. 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 Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante. Los dos cimientos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre las rocas. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Alabado Amén. sea Dios. Gracias, Señor, Amén. por tu palabra que ha sido leída, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Esta parábola también está escrita en Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, aunque allá en Lucas comienza con otras palabras, pero es lo mismo, gloria a Dios. También aquí dice los dos cimientos. En otras versiones dice dos clases de personas, o dice el prudente y el insensato. Eso en otras versiones de la Biblia, pero es lo mismo. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos a Jesús aquí hablando en parábola, en el Sermón del Monte. Y la razón que él le hablaba así era porque habían algunos que viendo no querían ver, y oyendo no querían oír ni entender. Él hablaba así para aquellos que habían creído en él, pues tuvieran su palabra. Los que no querían pues entender, ni oír, ni ver, pues no iban a tener nada de él. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. La palabra prudente en el diccionario dice que una persona prudente que piensa en los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios. Es decir, que una persona prudente es una persona que es cautelosa, que es sensata, que es advertida y que es previsora y que es cauta, es decir, que es cuidadosa de lo que hace. Por el contrario, el insensato es todo lo contrario al prudente. Es irresponsable, es irreflexivo y es falto de sentido o de razón. Esas son esas dos clases de personas que se describen aquí en esta palabra. La pregunta es, ¿qué clase de personas somos nosotros? ¿Qué clase de personas somos nosotros? Aleluya. Vemos a Jesús aquí hablando en parábola y ciertamente él sabía de lo que estaba hablando. Él estaba hablando de construcción y lo vemos a él, por ejemplo, en Marcos capítulo 6 y verso 3. Ahí lo menciona como el carpintero, hijo de María. En Marcos capítulo 6 y el verso 3, se lo voy a leer. Gloria a Dios. Marcos capítulo 6 y verso 3 dice: ¿acaso esto es Jesús? Él estaba hablando en el día de reposo y ellos se preguntan: ¿acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Ellos sabían que Jesús era un carpintero, así que él estaba usando quizás lo que él conocía
para hablarle a la gente en cosas seculares, las cosas cotidianas. Regularmente él le hablaba a las personas usando las cosas cotidianas que las personas hacían. Lo vemos a él hablando en la parábola del sembrador, porque la gente hace esos oficios, ¿verdad? Para llamar su atención. Y en este caso le está hablando a ellos, gloria a Jesús, sobre los cimientos de una casa. Él le estaba enseñando, hablándole sobre lo del carpintero, que era Jesús. Jesús, nuestro Dios y Señor, está usando una ilustración o un ejemplo de algo que es terrenal, cotidiano, para darnos a nosotros una enseñanza espiritual. Amén. Gloria a Jesús. Él está hablando de dos hombres que deciden construir una casa. Por supuesto, van a construir una casa para vivir en ella, ¿verdad? Para disfrutar de ella, quizás con su familia. Gloria a Jesús. Y vemos que esto incluye incurrir en un esfuerzo y en una inversión. No solamente quizás de cosas monetarias, sino de dinero, de dinero, tiempo, esfuerzo, quizás de trabajo. Todas esas cosas están involucradas en la construcción de una casa, como el lugar donde nosotros vivimos, ¿verdad? Sin embargo, las características más importantes de la construcción de una casa, más que el edificio en sí, es los cimientos. La parte de abajo donde va a subirse esa casa. Y vemos cómo muchas casas pueden ser todas iguales o pueden parecer iguales. Sin embargo, los cimientos de la casa, ¿cómo fue hecha esa, como a zapata le llaman? La base de la casa, donde ponen varillas, le ponen cemento y todo eso. Eso es bien importante. ¿Por qué razón? Porque una casa donde sus cimientos no sean buenos, ¿qué va a suceder? Un edificio que hagan de 2 o 3 pisos y sus cimientos no son buenos, va a llegar un momento en que eso va a caerse. Y más si ocurre como en algunos lugares que hay agua corriendo por debajo de la tierra. Por ejemplo, podemos pensar yo cuando leía, meditaba en esta palabra, por ejemplo en la Florida se han dado muchos casos de casas que han sucumbido, se han ido por hoyos. ¿Por qué razón? Porque debajo de esos lugares hay agua quizás corriendo. Quizás construyeron sobre ríos, taparon con piedra y todo, pero el río sigue buscando su lugar. Así que debemos pensar en eso, en cómo está el simiente de esa propiedad. Y como les dije, 2 casas pueden parecer iguales. Sin embargo, la estabilidad, el soporte de ellas es importante. Es importante saber dónde están hechas, si están hechas sobre la roca o si están hechas sobre arena o terreno que es fácil de sucumbir. Gloria a Jesús. Lo mismo sucede en nuestra casa espiritual. Gloria a Jesús, aleluya. Pueden haber personas que, ¿verdad? Aquí todos nosotros somos cristianos. Gloria a Jesús. Sin embargo, nuestra casa espiritual, quizás de todos nosotros, no es la misma. Gloria a Jesús, aleluya. Quizás hay diferencias en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Cada cual, cuando salimos de aquí, cada cual enfrenta diferentes cosas. Lo importante es que cuando se viene a ver cómo está la base de la vida espiritual de uno es cuando llega el tiempo de la tormenta. Cuando llega el tiempo de la tormenta, gloria a Jesús, aleluya, ahí se sabe dónde están plantadas las personas. Gloria a Jesús, aleluya. Las tormentas, hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Ninguno. La palabra también dice, porque hay personas que piensan que porque son cristianos quizás no le va a llegar la lucha, las situaciones. Y vemos que a veces esas personas se enfrentan a situaciones difíciles en su vida espiritual porque no entienden que Jesús dijo en la palabra que en este mundo
tendremos aflicción. Sin embargo, él dijo, confiad porque yo he vencido. Gloria a Dios, aleluya. Y si él venció, nosotros también hemos vencido. Amén. Y hay diferentes clases de tormentas que pueden tratar de sucumbir nuestra simiente, nuestra vida espiritual, nuestra casa, nuestro edificio espiritual. Gloria a Dios. Por ejemplo, los afanes de la vida. Gloria a Jesús. Los afanes de la vida. Las tentaciones. Todos nosotros tenemos debilidades. Gloria a Jesús. Debilidades que le hemos puesto en las manos del Señor para que Él nos ayude a sobrellevar eso y a llegar a la estatura de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Pero tenemos un enemigo que también está observándonos y está mirándonos a ver cómo nosotros andamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos. Y entonces Él conoce esas debilidades que nosotros tenemos. Y esas debilidades pueden convertirse en una tormenta en nuestra vida y tratar de sucumbir nuestra casa espiritual. Santo. El estrés. Gloria a Jesús, aleluya. El estrés, la ansiedad. En este tiempo, hermano, en el que estamos viviendo después de esta situación de la pandemia, muchas personas están en estrés. Muchas personas están en ansiedad. Aún todavía cuando ya ha pasado casi esto, muchas personas todavía están en esa situación. Y eso va, mire, como por debajo, sucumbiendo y trastocando su vida espiritual. Yes. Quizá usted no lo ve en el momento, pero eso sí está haciendo algo. Como un río cuando se mete debajo de una estructura y poco a poco va cobrando espacio y lugar. Amén. Y eso mismo sucede en nuestra vida espiritual. Gloria a Jesús. Los problemas económicos, la economía, perder nuestras posesiones, por ejemplo, su trabajo, su casa, el lugar donde usted está, se siente seguro, estable. Gloria a Jesús. Vemos que hay muchas personas que pierden el trabajo y eso los trastorna de una manera increíble. Porque hemos visto tantas veces tantos crímenes de gente que vuelven a los trabajos que han tenido y han hecho masacres y cosas así. Es porque las cosas materiales han tomado un lugar en su vida equivocado. Entonces, esas son cosas que pueden tratar de sucumbir en nuestras vidas y también causarnos problemas en nuestra casa espiritual. Alabado sea Dios. Las burlas, la humillación. Amén. Porque las personas les gusta burlarse de los cristianos y a veces tratar como de humillarlos o maltratarlos. Todas esas cosas pueden ir tocando nuestra casa espiritual. El abandono de un familiar, de un hijo, de un esposo, de una madre. Todas esas cosas. La muerte de un ser querido. La enfermedad. Las dudas respecto a si Dios realmente está conmigo. Porque aún no tenemos la certeza de que Dios es real y sí está con nosotros. Amén. Que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pero eso necesitamos creerlo, tenerlo, esa certeza en nuestras vidas, para cuando vengan estas tormentas de la vida que no van a faltar, porque a veces viene una tormenta y cuando pase llega otra. Pero necesitamos entender que el Señor está con nosotros. Amén. A través de este proceso. Amén. Gloria a Jesús. Lo importante es saber cómo está tu casa cuando llegue esa tormenta. Si tu casa está firme, plantada sobre la roca que es Cristo, o si está sobre la arena. Amén. Y se jamaquea y casi se llega al piso de un lado. Gloria a Jesús. ¿Saben qué es lo que pasa, hermano? ¿Dónde está cifrada nuestra esperanza? ¿Dónde está cifrada nuestra confianza? ¿Qué es lo que sostiene tu fe? Gloria a Jesús. Porque ahí es que está tu casa plantada. ¿Qué es lo que sostiene esa casa? ¿Lo que tú puedas lograr por ti mismo o es el Señor? ¿Cómo respondemos a las tormentas? ¿Cómo respondemos a eso? ¿Somos prudentes o somos insensatos?
El que construye sobre la roca que es Cristo jamás verá su casa derrumbarse. Amén. Vendrá la tormenta. Téngalo por Aleluya. seguro que va a llegar la tormenta a su vida, de cualquier parte. Sin embargo, de la mano del Señor cruzaremos al otro lado. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. La clave está en aquellos que no solo oyen su palabra, sino que ciertamente la ponen por obra. Amén. Y eso es lo que dice aquí nuestro Señor. Eso es lo que Él nos dice aquí. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Amén. Así que nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual está sostenida en base a la palabra y al conocimiento de Dios que nosotros tengamos. Gloria a Jesús, aleluya. Y no solamente en que lo tengamos el conocimiento, porque hay personas que se pueden saber la Biblia. Hay gente que estudia en la universidad la Biblia y no son cristianos. Se la saben de principio a fin. Sin embargo, la clave está en ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Y esto en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, los versos 22 al 26, dice así: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Santo. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así que, mis hermanos, no es solo oírla, es ponerla por obra, ponerla en práctica. Y dice que si hacemos esto, seremos dichosos en todo lo que hagamos. Amén. No solamente seremos fructíferos en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida secular también. Amén. Amén. Nuestra vida espiritual mueve todo nuestro entorno, todo lo que nosotros hacemos. Si espiritualmente somos saludables, todo lo que hagamos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con el vecino, con las personas, como los tratemos, como le hablemos, todo eso va a ser bueno, porque estamos en una conexión directa con nuestro Señor, poniendo en práctica su palabra. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Fíjense, en el capítulo en Lucas, que se menciona también esta parábola. Sin embargo, nuestro Señor la comienza con diciéndola de otra manera. Y me gustaría leérselo. Ese primer verso, el 46. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Al capítulo. Lucas, capítulo 6, el verso 46. Lucas 6, 46. Él comienza la parábola diciendo esto: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando a hacer? Él comienza diciéndole esto. ¿Por qué razón? Porque eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Gloria a Jesús, aleluya. Los líderes religiosos, eso era lo que hacían. Ellos le llamaban Señor. Ellos hacían muchas cosas que aparentaban ser estar muy bien. Sin embargo, no era así. Entonces nosotros debemos preguntarnos, le estamos diciendo Señor, Señor, pero estamos haciendo lo que Él nos dice que debemos hacer.
¿Qué tenemos que hacer? Gloria a Dios. Aleluya. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él las palabras, gloria a Jesús, mencionadas en Juan capítulo 8, versos 31 al 32. Allí en Santiago, que lo leí, el tener conocimiento de Dios y ponerlo por obra nos da libertad a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. El conocer la palabra de Dios nos da libertad. Amén. Y esto, hermano, lo podemos visualizar de una manera bien simple. Hay muchas personas que están presas, que están en cárceles. Sin embargo, allí en la cárcel, esas personas han conocido al Señor. Amén. Hay personas presas que nunca van a salir de allí. Sin embargo, esas personas son libres. Yes. Porque han recibido al Señor en sus vidas. Amén. Amén. Quizás los demás están pensando, ese está allá por 100 años, pero ese está allí gozándose en el Señor. Yes. Porque sabe que su fin va a ser el reino de Dios. Porque sabe que su fin es una eternidad con su Padre Celestial, con aquellos que Él ha recibido. Amén. Amén. Así que el tener palabra de Dios en nuestras vidas y ponerla por obra nos da libertad. Y Gloria a nuestro Dios. Señor en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, lo dice así. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yes. Así que el conocer la verdad nos hace libres. Amén. Y permite que nuestra casa espiritual no sea trastocada en su simiente, en su base, por las tormentas que no van a faltar en nuestras vidas. Amén. Porque recuerden, estamos viviendo en un mundo caído, por el que el pecado es lo más que hay. Ujú. Sin embargo, en Cristo Jesús nosotros hemos recibido libertad, hemos recibido vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. En Juan capítulo 14, versos 21 y 23 al 24, también nos habla de cuando estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Nuestra vida está cimentada de la manera correcta en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén, amén. Es importante, hermano, por eso es que nosotros siempre estamos haciendo énfasis en que los hermanos estudien la Biblia, que vengan a los estudios bíblicos. No es por nada, no es porque no hay nada que hacer, porque siempre hay muchas cosas que hacer. Pero la prioridad de nuestras vidas debe ser aprender y poner por obra la palabra de Dios. Aleluya y gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios debe llevarnos a acción. Nuestra teología, es decir, el conocimiento que tenemos de Dios, debe afectar nuestras vidas. Yes. ¿Cómo estamos respondiendo a esa palabra que Amén. estamos aprendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Señor nos llama ante todo a creer en Él, a confiar en Él. Eso se llama fe. Creer y confiar en Él es fe. ¿Y cómo viene eso? Romanos 10:17 dice que eso viene a través de la palabra, Ujú. la fe. Gloria a Jesús, aleluya. Mientras más usted estudia la palabra, mientras más medite en ella, mientras Más crece más tu la fe. ponga en práctica, su fe Más crece aumenta. tu fe. Su fe se hace fuerte, gloria a Yes. Jesús, aleluya. Gloria al Una Señor. vida establecida sobre la roca, cimentada sobre la roca que es Cristo, dará testimonio vivo de en quién usted ha creído y de en quién usted ha recibido Gloria a Dios. autoridad. Aleluya. Amén. Y vemos a Jesús, hermano, cuando Él hablaba, lo vemos a él, cuando Él hablaba, que ellos siempre se sorprendían. Y por ejemplo, en Mateo 7, 28 y 29, Lucas 4, 32, Lucas 4, 36, Juan 7, 46 y Marcos 1, 22. Dice que Él enseñaba como quien tenía autoridad Yes. y no como los escribas. Aleluya. ¿Por qué razón?
Porque los escribas, que eran encargados de enseñar la ley, sus palabras quizás eran muchas y se oían muy bonitas, pero lo que había en su corazón estaba muy lejos de lo que ellos estaban hablando. Yes. Aleluya. Así que Jesús hablaba con autoridad y daba testimonio de lo que él estaba hablando. Entonces la pregunta es si nosotros, lo que estamos aprendiendo del Señor, nuestra vida está dando testimonio de que está cimentada en Cristo Jesús. Santo, aleluya. Aleluya. Nuestra vida está puesta sobre la roca que es Cristo o está sobre la arena y de vez en cuando como que se tambalea y como que casi se cae. Debemos meditar en esto. ¿Eres oidor y hacedor de la voluntad de Dios? O por otra parte, eres oidor, pero tú decides hacer lo que tú crees que te conviene más para ti. Amén. Gloria a Dios. Debemos meditar en estas cosas. Gloria a Jesús. Debemos examinarnos. Debemos quizás hacer ajustes. Si nos damos cuenta que estoy oyendo la palabra, pero estoy haciendo decisiones que quizás no son lo que el Señor quiere que yo haga. Gloria sea Quizás Dios. estoy haciendo decisiones a la ligera. Gloria no estoy sea esperando en el Señor. Amén. 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 Gloria a Jesús. Bendito Alabado seas, sea el Señor. Señor. Santo es el Señor. Eso es para nosotros los cristianos. Debemos meditar en eso, en esa palabra. Yes. Si realmente nuestra vida está cimentada en Cristo Jesús. Amén. Si estamos poniendo por obra lo que estamos aprendiendo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y para quizás que nos está escuchando que aún no se ha decidido por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hoy es el día de salvación. Amén. Aleluya. El Señor te invita, gloria a Jesús. Yes. Puede ser que la casa de aquel que no ha recibido a Cristo esté hecha un caos. Y no su casa física, sino su vida. Yeah. Quizás está hecho un caos. Sin embargo, Cristo puede arreglar eso. Yes, Gloria a amén. Dios, aleluya. Aleluya. Porque para Él no hay nada imposible, hermano. No hay vida tan perdida ni tan dañada que Cristo no pueda arreglar. Gloria a Jesús, aleluya. Él puede arreglar cualquier problema. Gloria a Jesús. Cualquier situación. Aleluya. Quizás Él no te va a prometer que no vas a tener aflicción. No. Porque su palabra dice que aquí tendremos aflicciones. Yes. Ujú. Pero dice confiar porque yo he vencido. Yes, amén. Aleluya. Y Gloria si a Él venció, nosotros también hemos venceremos. vencido. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El Señor sí te promete que estará contigo. Amén. Que en Él hay seguridad y que en Él hay vida eterna. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Alabado Señor. sea el Señor. El constructor que es sabio dice estas palabras que se mencionan en Salmos capítulo 18, verso 2. Gloria a Jesús. Aleluya. Salmo 18, 2. Mi alma adora al Señor. Dice así. Le voy a leer desde el 1. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, Aleluya. mi alto refugio, en ti confío. Amén. Aleluya. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca. Eso es nuestro Señor. Él es nuestra roca, hermanos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Proverbios capítulo 3, versos del 5 y 6. Nos dice así. Gloria a Jesús. A cada uno de nosotros. Nos dice, confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que si somos prudentes, gloria a Jesús, aleluya, vamos a confiar en el Señor. Vamos a dejar que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Hermano, aquí está la guía, aquí está el mapa. Si realmente estudiamos su palabra,
y la ponemos en práctica, no vamos a errar en el camino. No Amén. vamos a errar. Amén. No nos vamos a turbar. Yes. Su palabra hace que nuestra fe crezca. Yes, amén. Que nuestra fe no solo que crezca, sino que se ponga fuerte. Bendito sea Aleluya. Dios. Nos da certeza de que Dios es real. Aleluya. Aleluya. Gloria Oh, mi sea alma adora a Dios. Dios. Aleluya. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Yes. Gloria a Jesús. Aleluya. Y solamente aquellos que están plantados en la roca que es Cristo, aleluya, tienen seguridad. Amén, amén. No podemos poner nuestra seguridad en nada que no sea Cristo. En estos tiempos en que estamos viviendo difíciles, porque el trabajo se puede perder, la casa se puede perder, el familiar puede morir o se puede ir, pero Cristo nunca nos va a abandonar. Amén. Siempre va a estar con nosotros. Yes. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Medita en esto, gloria a Jesús. Y medita en esta pregunta, en esta noche. ¿Qué clase de persona eres? ¿Eres oidor y hacedor o solo eres oidor? Tu respuesta te dejará saber dónde está tu casa construida. Si es sobre la roca o si es sobre la arena. Amén. El Señor ha hablado a nuestras vidas. Comenzó hablando a mi vida primero, antes de yo llegar aquí. La gloria Y sea lo de continuó Dios. con nuestra hermana cuando yo en mi casa le dije al Señor que cuando uno de los hermanos que va a leer la palabra, lea del Sermón del Monte. Y la hermana Lelia leyó esa palabra y yo, gloria a Jesús, aleluya. Mi alma adora a Así que Dios. hermano, tome esta palabra de parte del Señor. Meditemos en ella. Seamos más que oidores hacedores. A veces se hace difícil, gloria a Jesús, porque hay muchas luchas en estos tiempos. Hay muchas tormentas que vienen a nuestras vidas, gloria a Dios. Pero el Señor está ahí. Él no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Amén. Porque somos sus hijos. Aleluya. Medita en esta palabra. Piense dónde está plantada su casa. Aleluya, amén. Si está plantada en la roca o si está en la arena. Amén. Amén. Es importante esto porque estamos esperando la venida de nuestro Señor. Amén. Aleluya. Y donde está plantada su casa puede decidir a dónde usted irá. Porque eso deja saber cómo está su vida Yes. espiritual. Amén. Amén. Así que tome esta palabra y que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bendecido sea el Gloria a Jesús. Eterno.